Ok, buenas noches, jóvenes. Iniciamos. Daisy, Carla, Carlos, bienvenidos. Vamos a dar inicio. No sé si me escucha. ¿Logran visualizar la presentación? Sí, licenciada, Sí, se escucha. Si se sí escucha y se se oye, visualiza. se ve. Sí. Ok, gracias. Vamos a abordar una de las varias temáticas que tenemos dentro de lo que es la casi última tutoría que tenemos. Vamos a abordar la parte, déjenme ver ahorita. Vamos a abordar la parte del plan de atención a la diversidad. Me van a decir, Lick, nos hizo jarana, es el documento más corto que hay. Pero fíjense que a pesar de ser el más corto, es uno de los más complejos que tenemos, porque estamos hablando de esa parte donde abordamos todas aquellas diversidades que tenemos, ¿verdad? Estamos hablando de compañeros, estamos hablando de esa escuela inclusiva y esa educación de calidad para todos y para todas. Es muy importante pues mencionar esto porque esto en sí lleva también el desarrollo del plan de atención a la misma diversidad, que está entendido como un documento de planificación y que a su vez va implementando, pero también necesita evaluar a partir de la cooperación y el diálogo que existe dentro de la comunidad educativa. Así que es muy importante hablar en cuanto al plan de atención hacia la diversidad. Ahora bien, me gustaría saber quiénes han leído el material. Si han leído o qué se le viene a la mente cuando empezamos a hablar del plan para atender la diversidad. Bueno, licenciada, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Cuando, bueno, habla acerca de, del plan, me imagino que es una orientación hacia la atención de la diversidad en cada lugar, en cada escuela, una planificación, también ahí sobre cómo quitar las barreras que están en algunos, vaya, por ejemplo, en una escuela que no tenga ramplas, que no tenga acceso a la segunda planta para aquellos niños que tengan dificultad, pues esas son algunas de las barreras que se pueden, y en ese plan pueden ir incluidas. No sé si está bien. Claro, estamos en lo correcto, Daisy. Es muy importante lo que usted acaba de mencionar. Cabe destacar que también el plan de atención a la diversidad consiste en aquel conjunto de medidas o llámense estrategias, metodologías, actividades o toda la serie de recursos que los maestros y los especialistas de un centro educativo implementan para garantizar el óptimo rendimiento y así se genere un aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, que es algo muy fundamental. Eh, cuando hablamos del programa en sí, cuando hablamos de esa atención educativa, pues esto básicamente, jóvenes, lleva a lo que es una estructura básica donde se van favoreciendo las acciones de las etapas de un diagnóstico, una planificación, la ejecución y la evaluación del mismo para orientar y preparar a los agentes en cuanto al procedimiento, el currículum y todos los procedimientos de trabajo en el marco institucional desde la concepción que este mismo tiene. Entonces es muy importante, si se percata, todo esto lleva un proceso. No es solo de decir, vamos a hacer una rampla. No, todo lleva un propósito. Hacemos un avalúo de la población. Con base a ese evalúo viene el diagnóstico. ¿Cuáles son las necesidades que yo debo cubrir dentro de mi centro escolar? Ya cuando tengo un diagnóstico, implemento la parte de la planificación. Empiezo a generar todos aquellos recursos, aquellas estrategias que me van a permitir a mí alcanzar una planificación.
y ya con base a ello viene la ejecución del mismo, la viabilidad que éste tiene para implementarlo dentro del centro escolar, y no solo dentro del centro escolar, sino dentro del aula para volverla inclusiva con los demás estudiantes. No solo se trata de generar espacios físicos, sino también es importante generar las condiciones para que se dé el desarrollo óptimo en el proceso del aprendizaje y que los estudiantes eh, se sientan incluidos y no excluidos. Entonces estamos hablando de empatía, estamos hablando de otros valores, estamos hablando, voy a utilizar la palabra coeducación, que es un proceso intencionado de intervención a través del cual se potencia el desarrollo de las personas partiendo de la realidad de los dos sexos diferentes, hacia un desarrollo personal, hacia una construcción social común y no enfrentadas, sino que ambas deben ir encaminadas en cuanto a la pedagogía que se concibe el acto de coeducar, que viene de la parte de la igualdad como vía para generar condiciones de justicia y felicidad en ese constructo. Entonces se reconstruye acá la parte de las identidades, las subjetividades, esperanzas, sentimientos y valores. Y dentro de esos valores empezamos a hablar de la parte de la solidaridad, el respeto y la conciencia crítica basada en la igualdad entre hombres y mujeres en un proceso de formación. Miren qué interesante se volvió cuando lo empezamos a desarrollar ya de esa manera. No sé quién, que alguien más quisiera aportar a algún recurso, algún elemento. Yo, licenciada, Dígame, Carlos. hay un apartado dentro de ahí del plan donde Ujú. dice que no es mejor centro el que tiene más programas, sino que aquel que gestiona de forma más inclusiva la diversidad de su comunidad educativa. Entonces, a mí me llama la atención en sí esa frase porque bien lo dice, no es que solo por tener una educación de diversidad voy a tener pasamanos o baños para personas con discapacidad, sino que voy a hacerlo que una inclusión más efectiva y más cómoda para ellos. Correcto. Dentro gracias Carlos por el aporte, dentro de lo que nos está hablando el plan, no solo quiere que sea un documento que sirva como un recurso para los profesionales o para los especialistas, sino que se pide que se convierta en un instrumento de acción y reflexión sobre cómo educar a todas y a todos. Y es así como se condiciona la calidad o la calidad a la equidad y habla de conjugar las posibilidades que ofrecen los marcos legislativos para la innovación del día a día. Si se percatan, está hablando de asumir un rol activo, no un rol pasivo. No solo ser un documento más que llegó a nuestras manos y pues se encajona, ¿verdad? De vez en cuando lo desempolvo, medio lo veo, lo vuelvo a encajonar. No se trata de eso, esto va más allá. Entonces es bien importante esa parte que nos menciona, no, que no quede ese documento solo por ser documento, un papel más. Mucha gente dice, el papel aguanta con todo. Parte sí, parte no. Si lo ejecutamos, no solo se queda en papel, se vuelve una acción. Y eso es lo que estamos buscando, implementar, hacer ese evalúo que tanto necesitamos para la parte formativa. Entonces, voy a leer la parte que he colocado acá. Plan de atención a la diversidad que entiende como un documento planificado, implementado y evaluado a partir de la cooperación y el diálogo en la comunidad educativa. Atiende con equidad las necesidades de todo el alumnado, incluso de aquellos que no son etiquetados. Esta es una obra sobre todo coherente. Cuando hablamos de aquellos etiquetados, estamos hablando de qué se le viene a la mente cuando hablamos de los etiquetados.
se le viene a la mente cuando yo hablo de los etiquetados? A ver. Bueno, desde mi punto de vista, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Va, va, en lo que está aquí de respecto a lo de la presentación, Ujú. va, dice incluso de aquellos que no son etiquetados, primero, o sea, los etiquetados, se tiene por entendimiento a aquellos estudiantes como a los que se les dificulta un poco más el aprendizaje o aquellos que cuentan quizás con una discapacidad. En el caso de los no etiquetados vendría a ser como los estudiantes que, por así decirlo, o sea, no presentan como un mayor problema o una mayor caracterización para que se les dificulte en sus estudios. Correcto. Entra en esa categoría. Y es muy importante mencionarlo, porque recordemos que hay diferentes estilos o tipos de discapacidades. Algunas son transitorias, por ejemplo, cuando me doblé la mano, me doblo el pie y tengo que faltar por ave motivo. Pero el caso típico suele ser cuando se fracturan un brazo y no pueden copiar la clase, pero no faltan por eso, sino que están llegando siempre a la escuela, pero se limitan a quedarse en la parte escucha. Entonces, ese asume un rol activo, pero de diferente manera. Luego hablamos de que la escuela inclusiva como una educación de calidad para todos y todos. Miren, es importante manejar los mismos criterios. Yo no puedo hablar de una educación de calidad si solo me voy a centrar en un grupo. Yo debo impartir la asignatura para todos. El ejemplo claro. Nosotros acá estamos recibiendo la clase. El grupo es algo grandecito, pero ahorita conectados solo hay 5. Entonces, en el momento que yo vuelvo a la clase inclusiva, es cuando yo empiezo a grabar y luego subo la presentación, la cargo a plataforma y todos tienen acceso a ella. Todos reciben el conocimiento, no en la misma sintonía, pero el conocimiento se da, no se niega. Entonces estamos replicando el conocimiento para que los compañeros puedan hacer uso de él en un momento dado. Igualmente ustedes necesitan repasar para un examen, para una tarea. Ah, la licenciada mencionó tal cosa en la tutoría. Voy y busco la tutoría. Me sirve como una herramienta de apoyo porque la he grabado y está en plataforma. Entonces, todo eso pues facilita los diferentes procesos formativos. También apostamos por la educación inclusiva frente a los modelos tradicionales de realización de la educación integrada. Los apoyos que realizamos en esta modalidad de trabajo inclusivo no corresponde con una atención directa y única y no es exclusiva de solo un estudiante con necesidades especiales, sino que el apoyo va dirigido a todo el grupo. Estoy hablando de toda el aula en general, adaptándonos a las diferentes modalidades de intervención que cada uno de nosotros va haciendo durante el proceso formativo. Entonces es muy importante pues tener claro este tipo de situaciones. La educación primaria tiene importantes avances en el desarrollo de los niños y las niñas, debido a la diversidad de contenidos y agentes de socialización que van caracterizando estas etapas. Se han percatado que ahora el Canal 10 está pasando clases muy interesantes para los diferentes eh, niveles, primaria, básica y bachillerato, o sea, tercer ciclo. Hay infinidad de contenidos adaptados a las nuevas modalidades y las están replicando en el canal 10. Y luego este contenido queda en internet.
hace poco yo estaba visualizando la de una asignatura de sociales de bachillerato y estaban hablando eh, en cuanto al embarazo en la adolescencia y lo abordaban tanto del aspecto clínico como lo realiza la unidad de salud. Mencionaban los casos de cuántas señoritas embarazadas, si eran más las de la rural, si eran más de la urbana, que cuántos casos habían incrementado durante la pandemia y todo eso. Entonces, estaban trabajando con estadísticas, esto lo manejaba un especialista, luego estaba la profesora dando la clase, hablando de medidas preventivas, hablando de cada uno de los procedimientos y se enfocaba un poco en la parte social en cuanto a los efectos secundarios que tiene un embarazo precoz y un embarazo en la adolescencia y cómo se ven excluidas estas señoritas cuando salen embarazadas y otras cómo se ven eh, metidas en diferentes problemáticas por la misma situación del embarazo, que viene el abandono escolar, empiezan a fallar en las materias, reprueban el grado, a otras las echan de su casa, les toca acompañarse a temprana edad. Abordaban toda esa temática y recuerden que hablar un poco de esta temática más en estos tiempos ya no es tan complejo como antes. Antes era un tabú hablar de embarazos, hablar de métodos anticonceptivos, hablar de ese tipo de cantidades de niñas embarazadas, niñas que están embarazadas producto de una violación, otras están embarazadas por la desinformación que hay, porque me van a decir, pero mire, licenciada, en estos tiempos modernos, ¿quién no va a estar actualizado? Pues lastimosamente existe una minoría que está desinformada. Y es ahí donde entra la categoría de los no etiquetados. Entra también allí y es muy importante y lo traigo a mención porque entra en la parte del plan de atención que se le está dando a la diversidad. ¿Cuántas señoritas embarazadas dejan sus estudios? ¿O cuántas señoritas que ya son madres pero tienen una corta edad y quieren seguir estudiando? Ah, pero por ser madres, en los centros escolares las quieren excluir por el simple hecho de que ya son madres. Entonces estamos hablando de una exclusión y no de una inclusión. Entonces es bastante paradójico porque ven o creen algunas personas que por el hecho que ella es madre puede incitar a otras señoritas para que sean madres también. Entonces, ese es un estereotipo o es un estigma que se tiene en cuanto a las chicas que ya son madres, pero es parte de la realidad y lo deben de enfrentar. Entonces, también para ese sector hay que trabajar ese tipo de atención a la diversidad. Entonces, no solo nos limitamos a la parte de que eh, uso silla de ruedas, uso o tengo alguna discapacidad, ya sea visual, auditiva, al habla, entonces es diferente. Entonces no estamos hablando solo de una etiqueta, sino que estamos hablando de varias etiquetas. Y es acá donde hace referencia a la frase que aparece en el documento. No es mejor centro el que tiene más programas, sino aquel que gestiona de forma más inclusiva la diversidad de su comunidad educativa. Entonces ya acá estamos hablando de algo magno, ya no es algo tan pequeño, sino esto va más allá, hay más esferas de las cuales se deben de abordar y donde están involucradas la familia, la escuela y la comunidad. Y en muchos casos hasta la iglesia. Pero son situaciones que se deben de ir mejorando y avanzando. Entonces, como vemos, jóvenes, esto de la diversidad y la inclusión es un gran reto que tenemos en nuestra sociedad.
en nuestro entorno. Es muy importante tener aquellas evaluaciones que nos permitan identificar todos esos elementos que alguna vez pues han marcado la diferencia. Entonces empezamos a trabajar en la parte de detección, donde consideramos ámbitos de desarrollo del aprendizaje, valoramos los ritmos de aprendizaje que cada uno tiene. Acá entran jóvenes la parte del desarrollo cognitivo, el desarrollo motor, la parte del desarrollo sensorial, el desarrollo comunicativo, el lingüístico, el socioafectivo, la atención y la concentración, los aprendizajes básicos. Aquí hablamos de lectura, escritura, cálculo, los indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación y el desarrollo de la y el alumno. Entonces, es bastante aspectos que se deben de considerar. Es muy importante, imagínense, pongamos un ejemplo. ¿A quién de nosotros se nos dificulta el poder trabajar con tijeras cuando nos ponen a recortar un cartel? ¿A quién se le dificulta? O que le dicen, vaya, vas a recortar todo esto y de repente le dicen, bueno, ¿y que vos no fuiste al kinder? ¿Les ha pasado eso? Sí, licenciada. Al menos a, a mí sí, más que todo porque no soy muy lento en recortar y que me quede bien. Comprendo. A mí me suele pasar lo mismo. Me dicen, ¿y qué no fuiste al kinder? No, sí, sí fui al kinder, pero yo no fui a cortar papel. Y yo soy bien fina para contestarle. Yo no fui a cortar papel, yo fui a estudiar, no a cortar papel. Pero nos suele pasar, bueno, en mi caso personal, a mí no me gusta llenarme de pega. Ah, yo siento que el llenarme de pega me estresa porque estoy a cada rato quitándome la pega que queda. Para otras personas es algo relajante llenarse las manos de pega y arrancarse la telita de la pega. A mí eso me genera estrés. Entonces entra en la parte de la diversidad. Lo que para mí puede ser divertido, para otros puede ser aburrido. Para unos el hecho de estar leyendo, si nos vamos a primaria, eh, primero, segundo, tercero, para quienes leer un cuento puede ser lo más fantástico del mundo, ¿verdad? Pero para otra persona puede ser, ay, qué aburrido leer un cuento. Y más si somos anticuentos, ¿verdad? El príncipe, la caperucita, la princesa. O sea, nos puede aburrir. Esto también se da, y lo voy a mencionar, se da la parte de inclusión y exclusión cuando un niño ya sabe leer y los demás no. Entonces este niño empieza a sobresalir sobre los demás compañeros. Y no se diga ahora en tiempos de virtualidad. Esto genera un conflicto al docente porque el niño sabe leer, entonces va avanzado y el niño se le empieza a aburrir en el aula. Y hablamos de que no estamos en el contacto que de antes, ¿verdad? Que podíamos utilizar al niño y decirle, mira, ayúdame para que fulanito también aprenda a leer. Ahora pues vemos los niños pequeños, son raros y contados aquellos que se están relacionando entre sí. Permítame, joven. Entonces, eh, se genera esa discrepancia, no todos los niños están interaccionando. Medio hablan y se enfocan en hacer sus tareas, quién terminó antes, quién terminó después, pero ya no es como aquel compañerismo que se desarrollaba en la presencial. Y pues ahorita está un poco complejo y bastante delicado, ¿verdad? Que nuestros pequeños empiecen a relacionarse. Y no nos vayamos solo con los pequeños, vámonos también con los grandes, a nosotros. En algunos casos ya nos conocíamos, otros ni siquiera nos habíamos visto y el poder trabajar o interactuar se nos complicaba un poco. No sé cómo trabaja fulana, no sé cómo trabaja Mengano. Y de repente por recomendación llegamos a grupos.
Y eso es bastante divertido, porque llegamos por casualidades a los grupos y de repente pues nos conformamos en esos grupos y la pasamos genial. Aprendemos, damos lo mejor de nosotros. Lastimosamente hay grupos de grupos, ¿verdad? Hay gente que dice, no, yo con esa persona no vuelvo a trabajar y así sucesivamente. Entonces, ahí tenemos casos evidentes de las diferentes diversidades que hay. Y no solo en el campo escolar, sino que también en el campo formativo. Nos enfrentamos a tantos casos, a tantas situaciones y vemos que son bien complejas. Así que he tratado de dar varios ejemplos para que se nos vaya quedando un poco la temática. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algún aporte extra que quiera dar en cuanto a esta temática. Veamos. Jóvenes. Licenciada, es también Dígame. como, bueno, dicen que es un reto la inclusión en diseñar planes de atención en la diversidad. Y, por Ujú. ejemplo, decía que también los grupos, los talleres, ahora pues es una dificultad, porque como no están asistiendo a clases, bien difícil por ejemplo, los niños pequeños se da, ¿cómo se va a llegar a la casa del otro compañerito a poder trabajar? En el caso ahora todo es en línea, la modalidad es en línea. Tratan la manera de hacerlo así virtual, pero, por ejemplo, vaya, a mi hija le dejan una tarea, una, ¿cómo decirle? Una exposición, pero ella tiene que desarrollar el tema, ella lo tiene que exponer así, aparte, no se reúnen en ningún momento. Y sí es una dificultad para la inclusión y la diversidad que hay en estos días. Gracias, Daisy. La verdad sí es bastante complejo. Son parte de las limitantes que tenemos en nuestra nueva realidad. Y realmente pues eh, es algo bien complejo y realmente no sabemos cuánto tiempo más vamos a pasar así. Es algo de que no podemos controlar y decir, ya pasó, ¿verdad? Ya no vamos a usar las mascarillas, vamos a volver a los centros educativos como que sin nada. No podemos decir eso ahora. No sabemos. Realmente yo creo que como muchos dicen, ¿verdad? No es que lo crean, es la realidad que debemos tener, que esa realidad pues es la que nos toca ahora. El COVID llegó para quedarse con nosotros y creo que es una forma de vida más que tenemos que adaptar y es lo que eh, ¿cómo les digo? ¿Qué palabra sería? Es lo que ha destacado la parte de la humanidad, que han venido diferentes pruebas, diferentes enfermedades y ha sobrevivido y ha sobrellevado cada una de estas enfermedades. Por ejemplo, claro, la peste negra que se dio. ¿Hubieron sobrevivientes? Sí los hubieron. Cuentan las historias, sí las cuentan. Tal vez nosotros más a futuro también vamos a hablar del famoso COVID, ¿verdad? Llegó y se quedó. Arrebató familias, sí, arrebató infinidad de familias. Hay diferentes duelos. Miren, eso también entra en la parte de la atención a la diversidad. Hay mucha gente destrozada emocionalmente que no ha podido sobrellevar la pérdida de un ser querido. Usualmente somos personas de tradiciones, velamos a nuestros seres queridos, nos despedimos, les damos el último adiós. Le damos la despedida eh, que tanto hemos realizado durante tanto tiempo, parte de nuestras costumbres, el adiós. Y ahora con esta nueva realidad, pues ha cambiado. Y entonces, así como ha cambiado nuestra realidad,
También los planes de atención a la diversidad han cambiado, deben de ser más flexibles. Fíjense que hay un modelo que se llama SOLE. Este modelo es colombiano. Este modelo habla de cómo llevar cómo manejar la información en las tecnologías, generar espacios de aprendizaje, cómo dinamizar los espacios de aprendizaje con el uso del Internet, cómo impulsar a los niños, los jóvenes, a los adultos a desarrollar un pensamiento independiente de aprendizaje a temprana edad, pero desde el espacio virtual. Obviamente esto va a ayudar a mejorar las habilidades en cuanto a la alfabetización digital. Va a afianzar de alguna manera las relaciones interpersonales y las habilidades de podernos expresar. Antes teníamos pánico cuando decía la licenciada, bueno, jóvenes, hay exposición, ¿verdad? Y de repente empezaba la tembladera, las piernas, todo me dolía, el estómago, empezaba a tener una serie de crisis de ansiedad, me sudaban las manos, de repente yo sentía que hablaba tan fuerte y solo yo me escuchaba, ¿verdad? Hay quienes se les cierra la voz de pánico porque tienen fobia pasar frente al público. Entonces, de alguna manera, la parte digital viene a romper esos paradigmas. Esa fobia de hablar en frente al público. Ah, bueno, me están viendo por la cámara, pero yo decido si pongo o no pongo la cámara. Miren qué interesante. Empiezo a dominar mi entorno y empiezo a favorecer la parte de la atención a la diversidad y empiezo a interactuar con cada uno. Entonces, ¿estamos haciendo uso de las TIC? Sí, estamos haciendo uso de las TIC para favorecer y enriquecer todo este proceso formativo. Yo sé que no es fácil, no lo es, jóvenes, cuesta realmente. Hay docentes que todavía no se acoplan a los cambios, ¿verdad? Pero habemos otros pues que nos ha tocado aprender para poder impartir una clase y hacerla más amena y que esa clase no sea aburrida ni sea monótona. Entonces es muy importante manejar todo eso, jóvenes. Entonces, el plan de atención a la diversidad pasa de ser un documento para volverse en un instrumento de acción, de reflexión. Entonces pasa más allá. Entonces no solo se debe de quedar en un documento más. No, 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 no. Esto debe trascender, debe conjugar con las posibilidades que ofrecen todos los marcos legislativos como la innovación del día a día. Tenemos que analizar las necesidades cotidianas, tenemos que tener nuevos horizontes, reenfocar la parte de la inclusión. Y como sabemos, pues esto nos acerca a los diferentes medios, los recursos, y eso nos permite tener una mejor práctica dentro de los centros escolares. Entonces es ahí pues donde hablamos de esa parte esencial que tanto necesitamos. Y como sabemos, la educación inclusiva implica tolerancia, respeto, la solidaridad, pero sobre todo la aceptación de las personas, independientemente de las condiciones que estos tengan. Se deben establecer, no debemos de establecer diferencias, ni ser sobreprotectores, ni rechazar al otro por sus características o necesidades. Ahora no se digan los intereses en cuanto a deporte, política. Entonces, no se trata de eso, sino que tenemos que ver más allá. Y esto pues lo menciona la parte de la UNESCO, que es tan importante resaltarla. No sé si hay dudas o algún otro comentario que quieran hacer. Si no, pues paso a la otra, que ya es la actividad que traemos para final de ciclo, jóvenes. No sé quiénes han visto ya la guía. Ninguno había visto la guía. Sí, licenciada, ya la vi. Ok. La guía nos detalla paso a paso lo que vamos a realizar en el trabajo de ciclo. Vamos a generar una propuesta de mejora simulada para una atención a la diversidad
en el contexto salvadoreño mediante la aplicación de todos los contenidos abordados en la asignatura. Las indicaciones para desarrollar la tarea es revisar las bibliografías de estudio para argumentar la propuesta. Pueden apoyarse en otro material siempre y cuando lo citen en referencias bibliográficas. No se les olvide eso. Siempre que retomen un documento de otra área, jóvenes deben citarlo, porque si no automáticamente se considera un plagio. Así que ojo con eso. Las recomendaciones deberán transformarse en acciones de mejora, proponiendo de forma detallada los aportes a los sujetos de estudio, cuidando dejar planteado una propuesta fundamentada en los estudios y con una estrategia concreta para desarrollarse. ¿Qué debe llevar esto? Bueno, la estructura que debe presentar, la portada que por ende la llevo, ya lo saben. Acá luego vienen las generalidades, Universidad de El Salvador, facultad, nombre de la propuesta, tienen que ponerle un nombre. No solo me van a poner propuesta, no, tiene que tener un nombre bonito, llamativo, sencillo pero bonito. Su nombre, miren que es tan importante que pongan el nombre a quienes se les olvida y me ponen carátula de otra asignatura. Así que tienes que tener mucho cuidado con eso. Yo no me enojo cuando he visto casos de portadas de otra asignatura y ni viene mi nombre, pero, o sea, yo se los menciono porque deben de tener cuidado. No todas son yo, no todos los licenciados son como mi persona, hay quienes pues les molesta hasta que no les pongan el link, ¿verdad? En mi caso, pues yo solo se los digo a manera de reflexión para que ustedes pues, tomen conciencia de ello o tomen nota. Y en la carátula, pues va el ciclo, el año, todo eso. Luego el índice, viene la introducción, permite dar un acercamiento al lector del trabajo que se está realizando. No está condicionado el tema de estudio, sino únicamente el trabajo en sí, es decir, que tienen que introducir la propuesta, saber de qué va a tratar. Es muy importante. Luego, en el apartado, vamos a poner los objetivos, la justificación, las áreas que incluye, los recursos, las conclusiones y recomendaciones. Todo esto es muy importante. Y jóvenes, recuerden que va para el 20 de junio y tienen como hora tope 11:55 p.m. No se pueden pasar. Tienen que tener mucho cuidado al momento de estar subiendo la información. Es muy importante percatarse que el archivo corresponda a lo que me están mandando. Los objetivos pueden hacer un general, dos específicos, ya saben la dinámica. Y en la justificación, pues este apartado tiene como principal motivación explicar el por qué y para qué se está realizando la propuesta. Es conveniente el espacio, la concreción, el desarrollo de las tres ideas principales sobre cómo y por qué se justifica el trabajo. Las áreas de mejora, detallar líneas de mejora, es decir, hablar de estrategias, acciones concretas, puntuales, jóvenes. Los recursos que se deben de implementar, las referencias importantísimas, estas deben ir en formato APA. Luego, abajo de la guía se les anexa la parte de la rúbrica de evaluación para su propuesta. Es importante que tomen en cuenta los criterios que acá se piden. La introducción, los objetivos, la justificación, las áreas de mejora, los recursos, conclusiones, recomendaciones y la fuente bibliográfica. Hay una nota al final del documento y dice, si hay más de un 40% de plagios sin su debida citación, podrá ser sancionado con la nota de 0. Yo sé que ustedes van a trabajar en el documento. Esto es más que todo informativo. Yo sé que ustedes no copian, yo sé que ustedes trabajan y sé que van a presentar muy buenas propuestas. No sé si tienen dudas o comentarios. Si no, estaríamos finalizando la tutoría de repaso de este día. Y nos vendríamos hasta el día sábado en nuestra tutoría de 10 a 12. ¿Dudas? ¿Comentarios?
No, licenciado. No. No, licenciada, no importa, no. Ok. ¿Todo bien? Como el agua de horchata. Sí, no, mentira. Ok. Todo bien como el agua de No, horchata. no, ya, Le está así riendo, como mire. el agua cristal. Como el agua de cristal, va, disculpe. No, lo que sucede es que ahorita, pues como no lo han empezado a realizar, no surgen dudas. Pero, pero si, pero si las hay, me tienen que decir. Si las hay, me lo tienen que decir y pues yo despejo la duda. Y recuerden, ya estamos en lo último, ya es poco lo que queda. Estamos en la recta final, jóvenes. Sé que no es nada fácil, pero sé que ya vamos culminando. Así que pues llegamos hasta aquí con nuestra tutoría de repaso. Jóvenes, descansen si pueden hacerlo. Si pueden, si no tienen tantas tareas, pues desen un momento de descanso, es justo y necesario, pero igual hay que continuar. Ya es poco lo que nos queda. Estamos a 10 pasos de la recta final. Así que jóvenes, éxitos, descansen. Nos vemos hasta el día sábado. Si hay dudas, por favor, hacérmelas saber y yo con gusto les respondo. Ok, bueno, entonces jóvenes, pasen feliz noche, bendiciones, nos vemos el sábado. Buenas noches, Feliz licenciado. noche, Buenas Liz. noches. Feliz noche. Buenas noches, Noche. buenas Buenas noches, noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. buenas noches, descansen, bendiciones.